El gobierno de Venezuela continúa censurando a la prensa local, específicamente a los medios de comunicación digitales. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la agresión cibernética contra medios y periodistas. El presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Jornet, se refirió a informes internacionales que desde hace varias décadas subrayan la importancia de la libertad de prensa en el ciberespacio. Condenó en especial las restricciones gubernamentales a la libertad de expresión en Internet en países como Cuba, El Salvador y Venezuela. Y para contrarrestar esta censura, los medios digitales venezolanos ahora distribuyen la información por otros canales como Telegram y WhatsApp. Quiero saludar entonces a nuestro segundo invitado del día. Él es Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público y profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias, profesor, por estar con nosotros en Directo América. Le pregunto, primero que nada, la situación actual de la libertad de prensa en Venezuela. Bueno, básicamente en Venezuela actualmente se sufre las consecuencias de una política restrictiva en el tiempo, ¿no? En Venezuela hay alrededor de 980 medios, alrededor del 80% de esos medios son emisoras de radio y televisión, que están sometidas a una regulación muy fuerte por parte de CONATEL, que es el órgano regulador o el órgano que administra el espectro radioeléctrico. Y después entonces los espacios de libertad donde de alguna manera circula información eh, son los medios digitales o las plataformas digitales, porque los periódicos en Venezuela se han restringido. En Venezuela circulaban alrededor de 100 diarios, hoy deben estar saliendo alrededor de una docena de diarios y no todos los días, sino una vez a la semana y con circulaciones muy restringidas. Entonces eso hace que todo lo que tiene que ver con Internet, o sea, todo lo que tenga que ver con restricciones a Internet, tiene unas consecuencias muy fuertes porque es el canal en el que circula información o mayor información de calidad, ¿no? Y también circula en algunos programas de radio, pero como ya decía antes, con muchas limitaciones o restricciones, porque hay una supervisión muy cercana por parte de CONATEL. Ahora, profesor, le quiero preguntar, ¿por qué se dieron estos bloqueos, ¿no? ¿Qué busca ocultar, en este caso, el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, a ver, ahí hay varios tipos de bloqueos. Algunos tienen que ver con denuncias de corrupción, es decir, muchos de estos portales dan información sobre temas de corrupción, por ejemplo, el caso famoso de Odebrecht, por ejemplo, o situaciones vinculadas a las investigaciones que se están dando en distintos lugares del mundo, o temas vinculados a la corrupción y las cajas CLAP. Todo eso genera muchas veces que se restrinjan los medios. También hay como una obsesión gubernamental por controlar o ministrar la información que circula en Venezuela. Entonces lo que hacen es promover una oferta vinculada a lo que son las cadenas o las plataformas gubernamentales, el control de algunos medios privados que antes eran independientes y tratar de restringir al máximo cualquier tipo de información que pueda ser sensible o crítica a la gestión gubernamental. Básicamente lo que se persigue es silenciar las voces críticas, ¿no? Claro, y los van asfixiando así también como lo hacía el entonces presidente Hugo Chávez, que mandaba pues estas cadenas presidenciales cuando a lo mejor salía o los medios de comunicación resaltaban una información que no estaba a favor del mandatario, cuando Hugo Chávez era presidente. Pero ahora le pregunto, con toda esta situación tan adversa para operar la libertad de prensa en Venezuela, ¿cómo están haciendo los medios independientes para poder existir, para poder seguir haciendo su labor? Bueno, a ver, una de las cosas que nosotros hacemos es un monitoreo de la situación de libertad de expresión. Entonces uno revisa el año pasado, por ejemplo, el año 2021, nosotros documentamos 246 casos. Eso significa que hay todavía un músculo en la sociedad venezolana que quiere seguir informando. Y la sociedad venezolana también está buscando información. ¿Cómo la está buscando? Bueno, básicamente por las rendijas que quedan, ¿no? Por ejemplo, los medios han tenido que establecer, algunos de estos medios digitales, portales espejo, es decir, portales que replican la información para que algunas personas puedan leerla, pero que no la lean en el mismo sitio. Eso tiene unas consecuencias económicas porque los sitios entonces reflejan menos tráfico y por lo tanto es posible que tengan menos anuncios. Después están circulando información por correo electrónico, por redes como WhatsApp. Hay una actividad muy importante de circulación de información en plataformas y redes sociales como Twitter o Facebook. Entonces hay una dinámica de circulación de información que de alguna manera está corriendo por esas vías alternativas, sean por plataformas de mensajería o sea por plataformas basadas en Internet.
Y después hay también el crecimiento de algunas dinámicas de comunicación más bien presencial, que por supuesto todas estas no tienen el equivalente a lo que pueden ser medios audiovisuales libres que puedan hacer todo su trabajo, los periódicos que tienen una función muy importante en la definición de las agendas, pero están haciendo que la sociedad venezolana busque ansiosamente información. Así que hay un encuentro entre una sociedad que quiere información de calidad y periodistas que tratan de hacer el trabajo a pesar de todas las limitaciones. Profesor, le quiero preguntar entonces si en este contexto y como está el panorama contra la prensa en Venezuela, se pueden esperar más represalias contra otros medios de comunicación, más bloqueos. Mira, creo que sí, es decir, no hay ningún indicador de que haya variaciones sobre el comportamiento estatal. Más bien, lo que ha venido pasando en los últimos 2 años es que ha empezado a aplicarse acciones represivas por la circulación de información en redes de mensajería como WhatsApp, ¿no? Ya empezamos a ver casos en los que se persigue a personas que hacen circular información en grupos de WhatsApp, o se ha tratado de castigar también a personas que utilizan redes sociales como Twitter. Entonces, Claro. yo creo que lo que están cambiando son a quién se está persiguiendo, se están incorporando nuevos actores, pero no creo que haya elementos de variación. Ahora, si hay una situación Sí. de movilización o de inquietud a nivel de la cotidianidad, yo estoy seguro de que van a aumentar, como ocurrió en enero de este año a propósito de las elecciones en el estado Barinas, Hay ¿no? algo que me llama la atención, profesor, y se lo quiero preguntar, es cómo se mantienen estos medios, digamos, de dónde vienen los recursos, porque además estamos hablando de que hay una publicidad restringida, una publicidad limitada, esto con lo de los medios de espejos que usted estaba comentando, ¿cómo se mantienen? Mira, hay distintas modalidades, ¿no? Por un lado, algunos de estos medios han empezado a presentar propuestas en organismos de cooperación internacional de diversa naturaleza, que especialmente para coberturas de temas de derechos humanos, situación de temas ambientales o incluso temas de transparencia, han conseguido recursos. Otros están haciendo modalidades de membresía, es decir, personas que se hacen miembros de los grupos que apoyan a estos medios, y eso junto con que son medios mucho más chicos, son Claro. medios mucho más, no son medios tan grandes. Toma en cuenta, por ejemplo, que un diario regional en Venezuela podía tener 400 empleados, y muchas de estas plataformas pueden ser 10, 12 o 15 o 20 personas. Entonces no, hay un tema de escala y un tema Mm. también de que se han empezado a utilizar otro tipo de modalidades para sostener al periodismo. Por otro lado, ese no es un tema único en Venezuela, ese es un desafío en todo el mundo, es decir, cómo se financia el periodismo en la sociedad Claro. democrática, especialmente por todos los cambios que se han venido dando. Rápidamente, ya profesor, para finalizar nuestra conversación, quiero tocar el tema del Nacional y la demanda que le interpuso Diosdado Cabello. ¿Cómo va esto? Bueno, ese es un caso que tiene ya varios años. Yo nada más quiero recordar rápidamente de qué se trata. Hay una información que recoge un periódico en Estados Unidos, que es replicada por varios medios, entre ellos un medio español, el diario ABC, y 13 medios en Venezuela la replican. Básicamente dicen que se estaban haciendo algunas investigaciones en Estados Unidos sobre presunta corrupción de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello hace una demanda penal y después hace una demanda civil por pretendido daño moral. Y se concentró en 3 medios de comunicación: el Nacional, La Patilla y el diario Tal Cual. Y básicamente Diosdado Cabello se ha ensañado con el diario El Nacional, hubo una decisión que establecía un monto en el daño moral y después lo llevó a 13 millones de dólares, después a 30 millones de dólares, y eso es el argumento pretendido por Claro. el que se le ha arrebatado las instalaciones al diario El Nacional. Entonces, por supuesto, eso tiene un impacto muy fuerte porque genera un efecto silenciamiento, porque se ve eso como el caso testigo de lo que le puede ocurrir a alguien que haga cobertura sobre Mm. esos temas, y además se amenaza con atacar o cuestionar la plataforma digital del diario El Nacional, ¿no? Entonces es una situación en la que básicamente se ve una desproporción absoluta por sencillamente replicar una Claro. información que reportar en este caso fielmente una información y que además evidentemente es de interés público.
Y profesor, curiosamente también estos tres medios de comunicación más críticos al gobierno del ahora presidente Nicolás Maduro. Gracias, profesor, por estar con nosotros en Directo América. Un gran abrazo desde la ciudad de Bogotá.